decidido venir hoy acá a acompañarnos en este conversatorio y en este momento tan importante para Onda, que es la primera plaza del libro que se hace en el departamento de Tolima y la primera feria del libro que se hace en Onda. Así que todos ustedes están acá, que creen en el proyecto, les agradezco muchísimo por estar acá. Y desde luego a nuestras invitadas de Alejandra Espinosa y Ariana Uribe por estar aquí, porque ustedes son parte esencial de todo lo que se ha convertido en Feria del Libro. Así que muchas gracias, muy bienvenidas, esta es su casa, es su plaza del libro, así que adelante, gracias. Bueno, buenas noches. Para nosotras es un gran honor estar aquí presentando hoy este libro de revoluciones. Vamos a contar y a compartir con ustedes nuestras experiencias al haberlo hecho, al haberlo creado, y a contarles cómo es, de qué manera este libro va a salir en condiciones bien complicadas porque lo atravesó la pandemia. Entonces, un poco para contarles de cómo es el libro. Alejandra les va a contar editorialmente cómo es. Bueno, hola, gracias por estar acá. Y sí, muy feliz de estar en Onda para también ayudar a descentralizar el acceso al conocimiento y que las charlas y los festivales no sean solo como en las grandes ciudades. Entonces, por eso es importante como un espacio así, como el de hoy. Entonces, bueno, este es Revoluciones, nuestro libro, nuestro librito. Es el tercer libro que hacemos juntas. Yo había trabajado en Contracultura, Brújula para el Mundo Contemporáneo, y este ya es Revoluciones, en donde ya ascendí a figurar en la portada. Entonces, bueno, vamos a hacer como unas instrucciones de uso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el texto y el audio? O sea, yo estoy encargada de escribir el libro, o sea, yo hago los textos. Y Diana hace los audios, porque ella es la gran narradora de historias que pues todos conocemos. Entonces, los audios lo que hacen es que describen qué pasó. O sea, como que contextualizan la historia, las historias, las revoluciones que ya vamos a ver como cuáles, vamos a ver como un resumen un poco como apresurado de cuáles son las revoluciones que quisimos como elegir y contar. Y el texto lo que hace es que analiza cuál es el impacto de esas revoluciones a hoy. Es decir, siempre la historia hay que mirarla en cómo nos afecta a hoy. O sea, la historia nos está hablando de cómo vivimos hoy, de cómo se originaron muchos de los discursos que como configuran nuestra existencia en el día a día. Entonces, de eso se trata como los textos. Entonces, la instrucción de uso es, primero escuchen los audios y luego van al texto. Para hacer, este también es un trabajo muy bonito porque mezcla a dos mundos, mezcla el mundo de la escritura y el mundo de la oralidad, tema del que tratamos de hecho en el primer capítulo, en la revolución de las letras. Y entonces para hacer esa conjunción hay un trabajo editorial importante para que el libro sea no solo un libro como bellamente estético, sino que un libro que uno pueda acercarse. Entonces aquí tienen, pues bueno, tienen unos mapas, que siempre hay que hacer mapas en un libro. Para poder ubicar dónde es que están las cosas. Mapas que de hecho nosotras nos inventamos, o sea, es muy curioso que los mapas que necesitábamos para transmitir la información que teníamos no existen. Entonces toca decirle a los diseñadores, coja este mapa y coja este otro mapa y júntelos, porque la información en los mapas normalmente no está completa. Entonces, por ejemplo, las rutas de la seda, la ruta del comercio triangular, que es un mapa que no es, o sea, el comercio de la esclavitud, de cómo se eligió este sistema de Europa y América, pues está aquí perfectamente representado. Entonces, bueno, entonces están los mapas y al comienzo de cada capítulo está, te dice como, bueno, listo, el nombre de la revolución, en qué audios estás, entonces en el audio 7, 8 y 9, por ejemplo, y cuando, por ejemplo, yo digo, hago una referencia, entonces dice, tratamos este tema en el audio, y ahí aparece un icono, pues que lo puedes ver desde allá, hay un icono que dice, en tal minuto está esa referencia, entonces siempre hay un diálogo que te está conectando el audio con el texto. ¿Por qué estoy vestida así? Porque resulta que la diseñadora utilizó para la carátula lo que ella consideraba los colores que yo más uso como me he visto, pues que a mí me gusta el color
creo que se nota. Y entonces yo quise devolverle ese bonito homenaje a la diseñadora de haber utilizado como la paleta de colores en la que yo me he visto para la carátula, y pues me mandé a hacer esta pinta que es como la carátula en modo pinta. Digamos, procuro hacerlo para los libros, para la brújula tenía un traje geopolítico. Y entonces estamos en la carátula, que entre otras cosas fue lo que más discusiones tuvo. ¿Quién teníamos en la carátula? En la carátula está el tren, está Adelita y está Newton. Yo no sabíamos si poner a Newton o poner a Max o poner a Adelita, digamos, porque es el tren de la revolución industrial, el tren de la revolución bolchevique, es el tren del progreso y es el tren de Lenin. Entonces, esto fue una de las cosas que más discusión tuvo, que siempre en los libros es una de las cosas más importantes, es cómo vamos a transportar visualmente las ideas que vamos a contener acá. Entonces, esto es un compendio transmedia, ¿no? Porque trabaja lo gráfico, trabaja lo oral, trabaja los análisis, y tiene toda una, digamos, toda una estética, y tiene QR y tiene CDs. Esta es una discusión de nunca acabar, porque si aquí hay una revolución digital, tecnológica, pues tiene que tener QR, sí, QR, pero los CDs siguen siendo en muchos lugares una manera en que nos oyen y que me oyen a mí. Entonces, bueno, hemos decidido que en este se combina el código y los CDs, o sea, que ustedes igual lo pueden bajar en el celular, como lo pueden escuchar en el viejo truco del CD. Eso era parte de todo en este libro es una discusión, porque el contenido y la forma están estrechamente relacionados. Entonces, dicho esto, empezamos a hacer revoluciones. Y cada una tiene como su favorita. Alejandra les va a contar la que a ella le gusta tanto. Entonces, este libro trata un poco de la historia de la humanidad vista a través de sus revoluciones. Es decir, podemos entender toda la historia de la humanidad, pues, bueno, va a problematizar esa frase, pero bueno, podemos entender la historia reciente de la humanidad a través de las revoluciones, porque entendemos que las revoluciones configuran y crean nuevos imaginarios, y esos imaginarios son los que nos configuran nuestra existencia. Entonces nosotros somos hijos de todas las revoluciones que están acá. Entonces no solo esto es como una historia lejana, sino es una historia de casi todos los hábitos, de todos los pensamientos, de la forma económica en la que vivimos, de cómo consideramos que son los países y la democracia, todo viene de acá. Y la primera revolución comienza en el Neolítico. Entonces la primera revolución es la revolución del Neolítico, que es cuando dejamos de ser cazadores-recolectores y pasamos a ser una sociedad como de agricultura. Entonces ese es un quiebre tremendo, porque resulta que lo que nosotros consideramos que es la historia es apenas los últimos 10.000, 12.000 años de la humanidad. Y nosotros como humanos, así tal cual evolucionados con el cerebro, con todas las mismas capacidades, existimos hace 300.000 años. Es decir, que nosotros solo conocemos un mínimo, chiquitico porcentaje de nuestra historia, y toda la memoria que teníamos cuando éramos cazadores-recolectores se perdió, porque sucedió la revolución del Neolítico, que fundó un nuevo orden y acabó como esa memoria de lo que era existir como cazadores-recolectores. Nosotros, hablando del libro, cuestionamos una serie de cosas que se han dado por entendidas y no son así. Los cazadores-recolectores tenían el mismo cerebro que tenemos nosotros hoy día. No quiere decir que ellos cazaban porque no les ocurría cultivar, como nos han hecho creer. No, era una forma de vida, inclusive hoy día todavía existen pueblos nómadas que tienen otra manera de vivir. Entonces, ese mito de que todo lo que hacemos ahora es el fruto de una inteligencia infinita que hemos desarrollado, lo cuestionamos aquí. Porque precisamente el libro mismo es revolucionario. Entonces está intentando romper paradigmas. Esta idea de que primero la agricultura y
y lo que vendría después, que es la industrialización, es el culmen de la civilización, y de que nosotros, o sea, que la agricultura es el origen de los tiempos, porque si ustedes piensan, todos los mitos están basados en la agricultura. Los muiscas creían que éramos hijos del maíz, pues bueno, o sea, hay diferentes cosmogonías en donde comienzan con la agricultura, como si nosotros como humanos hubiéramos sido agricultores toda nuestra existencia. Y resulta que no. Entonces esa es una de las cosas, porque esto también es un decálogo de qué es una revolución. O sea, uno empieza a encontrar arquetipos que se van repitiendo porque las revoluciones son fundacionales. Entonces crean un nuevo orden y eliminan todo lo que había antes. Y resulta que lo que había antes es que nosotros existimos sobre esta tierra como cazadores-recolectores, y todos los mitos que tenemos de cavernícolas son mitos que han sido construidos desde hace poquito, ¿sí? Y desde la agricultura. Y desde la agricultura para negar al otro, porque es que, o sea, para fundar una revolución uno tiene que desprestigiar el orden anterior. Entonces, el orden que crea la agricultura desprestigia existir como cazador-recolector. Y es un discurso hegemónico que se va expandiendo a lo largo de la tierra, sobre todo a través de la colonización y la conquista europea del mundo, porque muchos pueblos de América todavía eran cazadores-recolectores. Pero cuando llega la conquista, sobre todo en el oeste de Estados Unidos, todos esos pueblos han sido forzados a volverse agricultores apenas en el tan reciente como en el siglo XIX. Entonces la historia se puede ver como una gran disputa de revoluciones que crean unos discursos de lo que es verdadero, de lo que es ser humano. Nosotros creemos que somos humanos y que estamos conectados con despertarnos, trabajar, cultivar, pero resulta que nosotros, y tener una casa, porque es que con la agricultura comienza a tener una casa, tener una propiedad, tener una herencia, tener una familia, una jerarquía, y en los excedentes empiezas a tener más comida de la que necesitas. Entonces, ¿quién distribuye esos excedentes? ¿Quién tiene el poder? Empiezan a generarse las castas sociales. Y ahí hay una idea tremenda, que es que nosotros como humanos evolucionamos para vivir dentro de la cooperación. O sea, un mito que uno tiene, no sé si ustedes lo comparten, es que nosotros éramos como distintos de los simios porque teníamos como un pulgar oponible y podíamos hacer herramientas, ¿sí? Y esta casi que es el discurso que se ha hecho, las herramientas. Pero resulta que no, es el lenguaje, es la capacidad de cooperar, de contarnos información. ¿Dónde hay un mamut? ¿Cómo vamos a cazar entre todos ese mamut y repartirnoslo entre todos? Y ahí hay una cosa muy importante. Se ha valorado mucho la idea de que nos hemos desarrollado a partir de la competencia, a partir de ser más competitivo y más capaz de destruir al otro. No, nosotros nos desarrollamos a partir de la cooperación, y es la cooperación la que nos permite continuar como especie, no la competencia. Esa es una de las cosas que trabajamos acá. Y entonces, cuando existíamos como cazadores-recolectores, vivíamos en cuadrillas de no más de 100 personas que se comunicaban y compartían y distribuían. Y es con la llegada de la agricultura que comienza las jerarquías, y un poco muchos argumentan también la división del rol de la mujer, o sea que el patriarcado comienza realmente con el origen de la agricultura, cuando se necesita heredar tierras y se pasa la línea de herencia por el hombre. Entonces, nosotros hemos creído que vivimos en un mundo de competencia, que nacimos para tener una casa y vivir ahí, pero nuestro cuerpo evolucionó para caminar grandes distancias. Entonces, esto fue muy interesante porque además yo estaba escribiendo este libro en la cuarentena. Y yo encerrada, pues menos mal tenía un lugar muy privilegiado donde estaba en contacto con la naturaleza. Sentía a qué hemos llegado si nuestro mismo cuerpo está diseñado para caminar, ni para correr, ni para sentarse en una oficina, sino para caminar grandes distancias. O sea, nosotros la vida con la que nosotros evolucionamos no la estamos viviendo. Entonces nosotros somos los mismos cazadores-recolectores, pero en un contexto lleno de complejidades, en donde hay un montón de instituciones que se van forjando para resolver el problema de que haya más población, porque lo que trae la revolución de la agricultura es más comida y es más población, una explosión demográfica tremenda. Entonces ahí empiezan a ser necesarias la escritura, por ejemplo.
para llevar cuentas. Vamos a la siguiente revolución, la escritura. Y la escritura viene asociada a la memoria. Y la memoria viene asociada a la capacidad de consignar un hecho, de manera que podamos volver a recrearlo en la medida en que nos relacionemos con la escritura. Esto está muy bien, pero entonces nos pusimos tan arrogantes que creímos que antes de la escritura no éramos nada, no existía la historia, o sea, esa plática ha perdido. Y a ese vacío teórico, hoy por hoy este concepto está realmente revaluado, se le llama prehistoria, como si estuviéramos ensayemos a ver qué nos sale. No, esto nosotros tenemos toda esta historia anterior, y la otra cosa es que la escritura, que es tan bonita porque estamos hablando de la feria del libro, también durante mucho tiempo despreció la oralidad. Entonces los pueblos que no tenían un alfabeto no eran considerados, esto vamos a ver, como la palabra civilización es una construcción a partir de una serie de referentes que se imponen como hegemonías. Entonces los pueblos orales y las tradiciones orales empiezan a ser subvaloradas porque no están contenidas en escritura. Entonces vamos a ver a lo largo de esta exposición del libro que cada vez que se inventa una nueva manera de pensar o de creer, la otra queda por arte y magia de lo que es la misma revolución invalidada, y eso no es cierto. Los pueblos orales han desarrollado gigantescos niveles de civilización, y no podemos medirlo solamente por nuestra capacidad para leer lo que ellos dijeron, y la nuestra es una cultura oral, y es la oralidad precisamente lo que nos define y es la que hace que la radio en este país haya sido tan importante, es la tradición oral. Entonces vamos a estar un poco resolviendo esa tensión entre lo que dice que ya no se usa más y lo que realmente sigue coexistiendo. Porque las revoluciones crean discursos que se creen verdaderos. Entonces la escritura comienza a creerse la fuente de la verdad. Y un ejemplo paradigmático es la Biblia. O sea, la Biblia es una escritura de unas tradiciones que ella en sí misma se vuelve como un fetiche. O sea, ella en sí misma es sagrada. Y ahí pues analizamos también apoyándonos de teóricos como Walter Mignolo y Alonso Quijano, que es cuando llegan los españoles hay un momento paradigmático en la historia de América, que es el encuentro entre el Inca, Atahualpa y Cortés. Pizarro, es que Pizarro le entrega una Biblia y le dice: aquí está Dios. Y Atahualpa, como los incas no tenían un alfabeto escrito, pues tenían los quipús, pero pues no el alfabeto escrito de los españoles, el inca se queda mirando a ver si el libro habla, y como que en algunos recuentos como que lo sacude, en otros se acerca al oído a ver, bueno, pues aquí está Dios, entonces ¿dónde está Dios? Y cuando ve que no está produciendo nada el objeto, pues lo tira, lo bota. Y entonces eso es considerado como una especie de florero de Llorente en la historia de América, porque eso es lo que supuestamente justifica que lo apresen y que comiencen una guerra sanguinaria para destruir todo el imperio inca. Y lo que nos importa a nosotros como América es destruir las comunidades nativas que existían acá, que no tienen escritura y que han sido sepultadas por la historia. Entonces dos paradigmas que se encuentran, pero uno se hace verdad. O sea, la verdad está en la escritura, y si tú no compartes mi escritura, tú no existes. O sea, es una manera de deshumanizar al otro y de, por ejemplo, invisibilizar todas las tradiciones y todas las cosmogonías indígenas que nosotros tenemos aquí en Colombia, toda la tradición oral. Está escrito, se dice, está escrito, ahí ya no hay ninguna discusión. Y resulta que en la civilización china, ellos tienen dinastías mitológicas y tienen relatos que datan de las glaciaciones, y la excavación en la cultura china data de más o menos 1775 antes de Cristo o de la era común, pero los relatos orales datan de las glaciaciones. Entonces nos hablan de una existencia china muy antigua que no podemos verificar sino en las narraciones
y por eso se habla de una dinastía mitológica que es la dinastía Ia. Y esa no sabemos cuánto duró, pero si habla de las glaciaciones, eso era tempranito por la mañana. Entonces un poco cuestionamos estas afirmaciones universales. Se habla de las religiones del libro, y cuando se habla de las religiones del libro se le pone a la R una mayúscula. O sea, son pueblos que tienen las religiones del libro y por lo tanto la escritura hace más verdad sus dioses. ¿Por qué se pueden escribir? Todo eso nos lo preguntamos. Entonces empezamos con esa y hay, seguimos, dice William Ospina, que hay revoluciones que estallan y hay revoluciones que suceden. Entonces la revolución de las exploraciones, la revolución científica, la del neolítico mismo, la revolución de la agricultura, son revoluciones que suceden. Inclusive no son percibidas como tales sino siglos después. La revolución científica que sucede en el siglo XVI, en el siglo XIX se vienen a pellizcar. Oiga, en el siglo XVI pasaron hartas mangas, ¿no? Como muchas. Y, o sea, ahí hay una revolución, pero no es que ellos intentaran hacer una revolución como tal. Copérnico no dijo me voy a levantar y voy a patraciar el planeta. No, sus resultados y sus investigaciones lo llevaron a debatir todo lo que Ptolomeo había dicho durante milenios y se había creído así. Pero él no tenía la intención de hacer una revolución. Kepler dijo, no me da esto en redondito, me da en ovalado. Y empieza a trazar las elipses. Ya lo había hecho en Papia, en la época de los griegos, pero no quedó registrado en la lectura de Occidente sino hasta cuando lo hace Kepler. Entonces en el siglo XIX que empiezan a aplicar todo esto, se dan cuenta que en el siglo XVI hubo una revolución y se llama la revolución científica, y fue tan trascendental como silenciosa. No por eso menos sangrienta. Giordano Bruno lo quemaron por andar diciendo que la Tierra era redonda, que giraba alrededor del Sol y no al revés. Entonces un poco vemos eso. Son cambios en las ideas y en el pensamiento que suponen una revolución en toda nuestra manera de ver el mundo, porque lo que sí pasa es que después de que pasan estas revoluciones nada vuelve a ser igual. Y también escribiendo el libro yo a veces sentía como un cosquilleo de que estaba descubriendo el origen de todo, porque todas las revoluciones están como unidas, o sea, hay un vínculo que las une a todas y uno de repente puede, como que se alumbra la manera en que vemos la historia, que es una manera distinta, que cuestiona y que también contextualiza, porque por ejemplo unimos el origen de lo que sería la revolución científica con realmente lo que fue el encuentro con América, que no es un descubrimiento. Que es el podcast que tenemos este fin de semana, 530 años del encuentro de dos mundos. Pero no es como lo que dicen los no descubrieron, por fin lo descubrieron. O sea, aquí ya había civilizaciones que eran exquisitas, o sea, civilizaciones que no nos podemos imaginar porque las destruyeron y las quemaron, pero que tenemos vagos recuerdos de que Tenochtitlán era la ciudad más grande de ese momento del planeta. O sea, Tenochtitlán era más grande que Roma, que Londres, que lo que sea. Era una ciudad de canales, de aguas, de olores, de texturas, de colores, o sea, era grandísima, era enorme, era bellísima. Entonces es como reconsiderar lo que creemos que sabemos del mundo. Es que eso es lo que nos da la historia. Los mayas conocían el cero, los árabes también, y también los hindúes. Los europeos no, y por eso nos pegamos ese problema tan grande en el Y2K, porque los romanos no tenían el cero. Entonces el conteo de antes y después de Cristo deja el vacío del concepto del cero que los mayas tenían desde hace un montón de tiempo. Entonces es también como trazar esos orígenes que han sido sepultados. O sea, la revolución científica solo es posible por lo que fue el encuentro entre Europa y América, el encuentro entre dos mundos, porque es a partir de descubrir un mundo que no estaba considerado en la mitología. O sea, durante mucho tiempo en Europa se conocía el mundo como Asia, África y Europa, y ese era el mundo conocido, y los mapas que lo representaban son los mapas de la OT,
que son mapas que no representaban el espacio, sino que representaban un concepto de que hay tres partes del mundo. Entonces, lo que significa que los países más pobres y más llevados, porque eran España y Portugal, que no fue por grandes aventureros y grandes inventores que decidieron ir a navegar los océanos, fue por necesidad, porque España y Portugal eran los países que menos recursos tenían, pero tenían mucho mar. Entonces empezaron las exploraciones. Entonces es cuando ellos se encuentran con América que empieza a llegar todas estas descripciones, que es muy bonito ese capítulo porque tiene que ver mucho con la literatura, porque los españoles no tenían conceptos para nombrar lo que estaban viendo. Entonces cuando estaban por el río del Amazonas, cuando vieron un montón una lluvia de flechas, pensaron que eran las amazonas, las guerreras de la Grecia clásica, del antiguo mundo grecolatino, que estaban aquí. Y le pusieron Amazonas al río, pero pues sí, son referencias que son ajenas. Veían a las iguanas y las veían como dragones, entonces escribían que aquí existían dragones. O sea, había animales que les parecían monstruos. Entonces toda esta construcción de la imaginación, también porque estaban buscando mitos, estaban buscando sus propias quimeras. Yo vi un mapa, la redondez de la Tierra ya la tenían clara. Yo vi un mapa en un museo en Alemania, donde la Tierra ya redonda estaba sin América. No se imagina la sensación tan extraña que me dio. O sea, estaba Asia, Europa, África y ya. Y el mapa era redondo. Entonces todo lo demás se representaba en mar. Y les faltaba un hemisferio completo que para ese momento no era concebible. Porque incluso pensaban, o sea, muchos otros pensaban, o sea, porque en ese momento, es que es un momento tremendo para uno también entender cómo hemos pensado como humanos. En ese momento se pensaba que todo lo anterior era mejor, entonces que los griegos eran la fuente última de conocimiento y que de ahí, o sea, que después de Aristóteles ya nadie podía haber hecho nada, ni después de Ptolomeo, entonces no había que hacer nada, había que leer a Aristóteles y a Ptolomeo y ya, dedicarse a vivir en un mundo pálido porque no era el mundo de los clásicos. Y lo que sucede cuando con el encuentro con América es que sobrepasan los límites del conocimiento, es decir, resulta que Aristóteles y Ptolomeo no sabían que había un continente entero. Y si ellos no sabían, y yo puedo saber más que Aristóteles que Ptolomeo, estoy rompiendo las barreras del conocimiento, que era lo que decía Francis Bacon. Decía, nosotros hemos como pasado las columnas de Hércules porque se creía que en las columnas de Hércules, que es como el encuentro entre África y Europa, simplemente se acababa el mundo, o sea, que había un gran precipicio. Se llamaba Finisterra, sí. Y se creía que ahí había un abismo y estaban los monstruos marinos. Y eso no se podía pasar. El Kraken. Y se van a encontrar después, cuando llegue a estas tierras, una cosa que para un europeo es inconcebible, que lo va a contar Humboldt: los pisos térmicos. Que la temperatura en nuestras tierras no está determinada por las estaciones en todas partes, aunque sí hay lugares donde las hay, sino por la altura de la montaña, el piso térmico. Eso aún hoy por hoy es muy difícil explicarle a un europeo que no haya venido a estas tierras, porque si ellos tienen frío y quieren calorcito, les toca esperar 6 meses. Si nosotros tenemos frío y queremos calorcito, bajamos unos varios metros. A onda. Sí, a onda. Nosotros venimos del aguacero ese que está haciendo en Bogotá a sudar a onda. En esta misma época del año. Eso ellos no lo pueden entender. El concepto de la tierra caliente, el concepto de la tierra templada, el concepto de la tierra fría, y por lo tanto las vegetaciones y las culturas que corresponden a los pisos térmicos, los europeos no las podían entender. Catherwood vino a pintar lo que había en México y no lo podía pintar porque su mente no concebía una serpiente plumada. Entonces no la podía pintar porque no la podía concebir. Y entonces empiezan a llevar todas estas cosas nuevas como el chocolate y la piña. Las piñas se consideraban la cosa más exótica del mundo porque era como un monstruo, pero adentro eran dulces. Entonces se las llevan y empiezan a crearse los gabinetes de curiosidades, que eran unos cuartos, o los llamaban también los cuartos de las maravillas,
Entonces en las cortes europeas había los duques o la gente de la nobleza o también algunos científicos curiosos tenían cuartos en donde estaban exhibidas todas las excentricidades que venían del Nuevo Mundo. Entonces había desde cosas disecadas, animales muertos, piñas putrefactas, o sea... Y ese es el origen de los museos, los gabinetes de curiosidades. Y ese es el origen de los laboratorios, porque era en esos gabinetes de curiosidades que los alquimistas, los filósofos naturales, empezaban a intentar buscar la piedra filosofal, a intentar encontrar las correspondencias del universo, del cielo, con los elementos. Y ahí es como los alquimistas como Newton empiezan a sacar todas las teorías de la óptica y de las leyes de la física. Y la idea de que ellos eran científicos puros y que no tenían saberes fuera de la ciencia es carreta. Ellos desarrollan toda una manera de hablar de la ciencia. De ellos se van a inventar el método científico, pero ellos no nacieron científicos. Ellos sí eran brujos y después fueron encontrándole la comba al palo para universalizar los conocimientos de manera que en todas partes estuviéramos hablando de lo mismo. Pero eso se construye. Y se construye a partir de los experimentos con el mundo natural. Entonces esa es otra cosa que hacemos mucho en el libro, reconstruir es la época, o sea, cómo pensaban las personas de la época, no cómo creemos que fue Newton o lo que fue Newton para la ciencia, sino cómo Newton era un alquimista, cómo Newton realmente escribió más de alquimia que de lo que consideramos ciencia, y cómo esta falsa dicotomía entre la iglesia y los científicos a veces es falsa, o sea, tanto sí quemaron a Giordano Bruno como había muchos sectores de la iglesia que apoyaban a los filósofos naturales porque ellos creían que estaban descifrando el libro de la naturaleza. Entonces ellos eran profundamente teólogos, o sea, no es que hubiera una disputa concreta porque esta se va fraguando después. Entonces, entendiendo cómo son, como la riqueza de los debates, ¿cierto? Y entendiendo que esta gente pensaba con la información de la que disponía en ese momento. Porque la historia se escribe en replay. Entonces es como el bar, usted puede saber si hubo mano, si hubo fuera de lugar, si quitaron falta, ¿sí? Pero como evidentemente el bar se equivoca, pues también la interpretación de la historia también ha sido juzgada desde los ojos de hoy. Desde hoy, y ahí además ellos eran hombres y mujeres de su tiempo. Entonces era con ese marco de referencia con el que entendían el mundo, y en ese sentido también en el libro queremos recuperar el asombro. Queremos volvernos a situar en el día y la hora en que se pensó de esa manera y empezó a cambiarse la forma de pensar. Como unas llevan a la otra, de aquí va a salir una nodal que nos atraviesa todo el libro. Pero antes de que lleguemos a esa, solo para acotar brevemente, que entonces, ¿qué es lo que diferencia? Esa es otra idea importante. No es que nadie en la historia de la humanidad se hubiera dado cuenta que la Tierra era redonda y que giraba alrededor del Sol. O sea, no es que no existiera el conocimiento, ¿sí? No es que el conocimiento solo se produce en Europa y eso es lo único que nos enseñan en los colegios. No. El conocimiento ha existido en todas las culturas. Los polinesios eran los grandes navegantes, se sabían todos los mapas. La revolución de la agricultura también se dio en América, sin ningún contacto con las civilizaciones europeas o asiáticas. Y hubo dos grandes revoluciones agrícolas en este continente, donde nadie tuvo contacto con nosotros, que sepamos hasta ahora, hay de pronto, sí, pero no lo sabemos. Entonces, tanto hay simultaneidad de cosas, o sea, que no solo sucede en Europa, como también qué es lo que distingue a la revolución científica. Lo que la distingue es que se creó un lenguaje común. Eso es lo diferente. O sea, lo diferente es que ya había habido científicos en el mundo árabe que habían planteado teorías de la óptica, que son las que ayudan a Newton a hacer sus propias teorías. Pero el problema es que cada uno estaba como aislado, y lo que sucede en la revolución científica es que se crea un lenguaje común que se intenta estandarizar para que todos podamos compartir conocimiento. Esta sí es la clave de la revolución científica, no que se haya descubierto la gravedad o se haya presentado fórmulas para entender el mundo. Ya se sabe, o sea, ya había gente que entendía que existía la gravedad, o sea, no es que viviéramos en la profunda ignorancia.
Sí. sino lo que sucede es que se crea un lenguaje común, entonces la gente empieza a leerse entre sí, entonces Newton es leído por muchos que empiezan a hacer avances sobre su investigación. Entonces empezamos con la ayuda también de la imprenta, que luego vendrá más adelante, que nos va a ayudar a que todo el mundo se pueda leer entre sí, a que se intercambien estos conocimientos, es que se crea la ciencia. ¿Sí? Entonces la ciencia tiene un discurso de verdadera, de totalizante y de única, de que antes todos los pueblos en la tierra han sido idiotas y viven en la ignorancia profunda y en la oscuridad. Hasta que llegaron. Hasta que llegaron los europeos de iluminados. Aplicar a la ciencia nos va a llevar a la tecnología, y la tecnología nos va a llevar a la revolución industrial. Y la revolución industrial va a ser tan montadora que de ahí en adelante eso va a ser la medida del progreso, va a ser la medida de la civilización, va a ser la medida de una palabra con la que a nosotros nos atormentan en la vida: desarrollo. Un país es desarrollado en la medida en que tenga una industrialización. Y la revolución industrial nos había hecho pensar que el avance del hombre era infinito, que nosotros éramos capaces de desarrollarnos sin límites, y que cada vez íbamos a ser mejores, más inteligentes, más tremendos, más sensacionales, y que los recursos eran ilimitados y que el planeta iba a dar para que lo explotáramos siempre. Y ese paradigma tan importante en Occidente, y que es la medida del primero, segundo y tercer mundo, es con respecto a la revolución industrial, se nos empieza a complicar radicalmente con el cambio climático. Porque el cambio climático dice: hay que cambiar de camino, porque ese camino está agotando el planeta y eventualmente no nos va a hacer libre la supervivencia a nosotros. Entonces la revolución industrial hace aparecer las ciudades, las grandes ciudades, las fábricas, cambia radicalmente la forma de vida, empieza a aparecer el alumbrado público, todo a partir de la revolución industrial. Y eso también nos va a llevar al desarrollo de las relaciones sociales, que van a cambiar en la fábrica de como eran en el campo. Y también ante la revolución industrial empiezan a cambiar nuestros hábitos. O sea, la idea de que tenemos que dormir 8 horas y trabajar 8 horas y descansar 8 horas, pues no solo es una lucha tremenda del socialismo, sino que es una idea que se crea para que nuestro tiempo, el tiempo de nuestro ser, de nosotros como seres sobre la tierra, sea el tiempo alrededor del trabajo. O sea, es una dinámica, o sea, nosotros, precisamente Newton incluso se dormía a las 9 de la noche, se levantaba a las 2 de la mañana, escribía un rato, a las 7 de la mañana se podía dormir. Los indígenas arhuacos duermen, se levantan a la mitad de la noche, poporean, duermen, se levantan. O sea, los ritmos de nuestra existencia han sido configurados por esta revolución. No es que sea normal o natural al hombre o a la mujer dormir 8 horas. Eso nos lo inventamos. O sea, nos inventamos un montón de cosas que nos parecen que de repente así han sido siempre. Y no, esto es lo que hace este libro, es como una genealogía de las ideas que creemos que son naturales a nosotros. Y ahí vienen las que estallan. Entonces las relaciones en las ciudades, las relaciones en las fábricas van a tener unos niveles de inequidad explosivos, por un lado, y por el otro lado, las estructuras que antes gobernaban van a empezar a cuestionarse. En la época del absolutismo monárquico en Francia, la vida era del rey. El rey decía si le quería cortar a alguien la pata porque amaneció de mal genio, para poder lograr algo socialmente importante. Hay una película que se llama Ridicule, donde necesitan secar un pantano porque hay un problema de salud pública. Pero para secar el pantano hay que conseguir la autorización del rey, y para conseguir la autorización del rey hay que caerle en gracia. Entonces hay que ser muy lambón y sumamente ingenioso para que el rey se entretenga contigo y seque el berraco pantano. Entonces esto se vuelve completamente inoperante, porque vivir de la veleidad de una persona que Dios dijo que iba a ser rey, que además tenemos el problema con la notaría, ¿dónde es que queda la notaría donde Dios dijo que ese señor iba a ser rey? Entonces empiezan a decir que el concepto no está funcionando para lo que ahora somos, y va a empezar a aparecer
un concepto, ese sí, el más revolucionario de todos, el dejar de ser súbditos de su majestad para volverse ciudadanos. Entonces el poder ya no está en el derecho divino de los reyes, sino en la voluntad popular, que se va a expresar a partir de un nuevo concepto que es el ciudadano. Y esa es la esencia de la Revolución Francesa. Que lo llamamos las revoluciones de la Ilustración, que también es una hija, o sea, todas vienen como concatenadas. Es una hija de la revolución científica en el sentido en que los pensadores de la Ilustración dijeron, bueno, si hubo tanto, si podemos pensar cómo es la naturaleza y descifrarla, entonces también podríamos pensar cómo es la sociedad y descifrarla. Entonces ahí es donde se rompe, y esto sí es una ruptura bastante radical, un orden divino. O sea, el orden divino es el orden de los reyes, porque los reyes en la mayoría de culturas representan, reyes, emperadores, zares, lo que sea, representan a Dios. O sea, son ungidos por Dios o es un linaje que viene por algo sagrado. En cambio, cuando en la Ilustración dicen, si nosotros podemos pensar cómo es la sociedad, entonces podemos cambiar la sociedad. Ahí empieza un chip tremendo, porque ahí empieza el nacimiento de las ideologías. Entonces es, ¿cómo puedo yo cambiar la sociedad? Entonces a mí me parece que esta sociedad podría ser así. Y entonces ahí empiezan a nacer las ideologías, que es el cuento en el que vivimos un poquito enredados los últimos pero hay una cosa que a mí siempre me ha parecido maravillosa, es el poder de las ideas. La Ilustración son solamente ideas, son formulaciones acerca de cómo podría funcionar de otra manera la sociedad. La Ilustración como movimiento, pero de ahí, del movimiento de la Ilustración y las conversaciones en los cafecitos, es que va a surgir la Revolución Francesa, la Revolución de Estados Unidos y la Revolución de América Latina, la más extensa de todas, por su cobertura que va a dar origen a nosotros como continente, a esto que es América Latina. Y eso es simplemente las ideas, las puras ideas en movimiento, van a generar a través del mundo atlántico que surge con las exploraciones, una manera en que las revoluciones se van a dar allá y aquí. Acá se dieron los comuneros y la rebelión de Tupac Amaru, antes de llegar a las rebeliones, a las revoluciones que van a surgir allá. En Estados Unidos hay una revolución jurídica, es para desligarse de la corona, pero a través de una forma tan diferente de gobernarse, que queda escrito, que es autoevidente en sí mismo, que los hombres nacen iguales ante la ley. La primera constitución que como tal lo consigue. No es la primera democracia, demócratas eran los vikingos en el parlamento de Alden, no es la primera, pero sí la que consigna la igualdad ante la ley. Y por lo tanto el valor fundamental de esa revolución es su jurisprudencia, es una revolución jurídica, y se retroalimentan la una a la otra en el mundo atlántico, porque ella es inspiradora de la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa es el antecedente inmediato de la revolución en América Latina. Porque todas estas revoluciones empiezan a crear un mundo globalizado. O sea, también por eso vamos a llegar a nuestro hoy, porque es como unas ideas empiezan a circular y a volverse globales y a volverse verdaderas, ¿cierto? Entonces, como la agricultura se vuelve una idea que se vuelve verdadera, que se vuelve señal de un avance en oposición al nomadismo, ¿sí? Y luego viene la ciencia, se vuelve una idea que se vuelve verdadera en oposición a los conocimientos tradicionales de las plantas que tienen las mujeres. En nuestra exposición también de brujería de acá, o sea, es la lucha contra estos conocimientos, es imponer la verdad que crea esta revolución. Y luego la nueva verdad es lo que viene ya con la creación de un mundo globalizado en donde las ideas se comparten. Entonces, empiezan estos experimentos, y una cosa muy bonita que notamos, que como que se nos olvida, es que las repúblicas americanas son las primeras democracias modernas sobre la tierra. Nosotros tenemos algún discurso que nos hace pensar que las democracias es aquello que existe en Suecia y en Holanda, en esos países súper desarrollados, pero resulta que se inventaron fue acá. O sea, esas ideas se nutrieron fue en América,
su semilla que vino de las ideas europeas, la plantaron, la sembraron Bolívar y Santander. O sea, fue acá que se hizo realidad la idea de todos los pensamientos de la Ilustración. Y nuestras repúblicas son las repúblicas más antiguas, nuestros del mundo moderno, ¿no? Nuestras repúblicas son los experimentos democráticos. Entonces también no hay que darse tanto palo. Y también darse un poquito de reconocimiento bueno, tenemos por ejemplo en Colombia un experimento democrático que tiene sus grandes fallas, pero que es un experimento más antiguo que las repúblicas modernas europeas. Desde hace mucho más tiempo. Ahora nos vamos para las que estallan, porque de pronto sí vamos a armar un tropel berraquísimo, que es la Revolución Francesa, y vamos a quemar la Bastilla. Y una vez que empieza una revolución, no tenemos ni idea cómo va a acabar. Porque las revoluciones, primero, tienen su propia dinámica, y segundo, son ellas y sus circunstancias. Como diría Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias. Entonces, ellos en realidad lo que quieren es que exista una representatividad diferente. Porque eran el clero y la nobleza los que tenían acceso a todo el poder y el pueblo no, el tercer estado. Entonces ellos dicen, van a empezar después de eso a reunirse en este estadio, y hacen el juramento del juego de la pelota, pues es una manera de decir estadio, no existen los estadios, y dice, hasta que no hagamos una asamblea constituyente no vamos a detenernos.